Buenos días y bienvenidos a todos a un nuevo episodio de la Epístola de Romanos aquí en La Verdad de la Biblia. Estamos en el episodio número 34 y hoy vamos a dar el capítulo entero de Romanos 14, pero antes de darlo, como siempre, vamos a ver lo que vimos la última vez, ¿no? Estuvimos viendo cómo había que saldar las deudas que teníamos y cómo había una deuda que teníamos que tener siempre como cristianos, que era la de amarnos los unos a los otros, y cómo el amor no hace mal al prójimo. Estuvimos viendo ejemplos de quién era el prójimo y pusimos el ejemplo de Jesús que él estableció, ¿no?, con el buen samaritano. Vimos también cómo estamos en un momento de lucha espiritual entre las tinieblas y la luz y estamos esperando siempre la segunda venida de Jesús, y como cristianos tenemos que siempre vivir expectando la venida del Señor. Y de esta manera nuestra forma de ver la vida cambiaría, ¿no?, si estuviésemos viendo la vida de esta manera, ¿no?, pensando que el Señor podría llegar en cualquier momento. Tenemos que levantarnos del sueño, desechar las obras de las tinieblas y vestirnos con las armas de luz, las espirituales. El mundo está en tinieblas, pero nosotros tenemos que andar en la luz, vestidos de Jesús y no satisfaciendo las obras de la carne, sino reprendiéndolas. Así que vimos esto y ahora pasamos al capítulo 14, que yo como siempre recomiendo que lo leáis entero, porque lo que vamos a hacer es analizarlo versículo por versículo. Primero dice: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Este versículo es muy importante entenderlo en su contexto, porque aquí Pablo no está hablando sobre el caso de una persona débil en la fe que venga con una falsa doctrina y no podamos corregirle. De hecho, es importante remarcar que el Señor nos insta a tratar con las personas que traen falsa doctrina. En esta sección, Pablo habla de opiniones no doctrinales en sí, sino en este contexto opiniones relacionadas a la alimentación, y veremos después también cómo también se enfocará a posiblemente ayunos y también en días festivos, etc. Así que el débil en la fe. Vemos como Pablo aquí no quiere decir a aquel que tiene una débil fe, sino al débil en la fe, diciendo a aquella persona nueva que todavía no conoce la conducta o la forma de llevar a cabo la vida cristiana. Versículo 2 y 3. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Como hemos visto hasta ahora, la Iglesia de Roma estaba formada por paganos recién conversos y por judíos que también habían sido convertidos o habían aceptado a Jesús como su Salvador. Esto implica que estos grupos diversos podrían traer con ellos algunas ideas preconcebidas, en este caso ideas dietéticas, que los otros, por ejemplo, no aceptarían. Por eso dice: porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. Y aquí existen diversas opiniones sobre a quién se refiere Pablo. Principalmente la idea es que Pablo divide su argumento en dos tipos de personas. Por un lado está la persona que es más débil en la fe, que solo come legumbres, y por el otro lado estaría la persona que es más fuerte, que come de todo, más fuerte en la fe. Es posible también que la persona que solo comía legumbres, la persona débil, fuera porque uno tenía un pasado pagano, ascético, que se negaba a comer carne, por ejemplo, o dos, porque la carne pudiera estar ofrecida a ídolos. Esto recuerda al caso que ocurría en la iglesia de Corinto. Algunos estiman que la carta de Romanos fue escrita precisamente en Corinto, ¿no? En el caso de Corinto, Pablo dice que consumir las viandas sacrificadas a los ídolos no se tratan de algo que sea en sí malo, porque los ídolos no son nada. Sin embargo, les dice y les advierte que tienen que tener cuidado, pues la libertad que algunos tienen pueden ser tropezadero a los débiles. Y así vemos como aconseja al final qué hacer. Aquí vemos, por ejemplo, 1 Corintios 8, 4 al 13, dice lo siguiente: acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Vemos cómo está hablando de personas que han sido habituadas hasta este momento a los ídolos y comen como sacrificado a los ídolos. Esto indica que lo que comen, ellos saben que están sacrificados a los ídolos y lo comen con este mismo pensamiento, ¿no? O lo podrían comer con este mismo pensamiento, sabiendo que está sacrificado a los ídolos y que el comer hace algo en su vida, por ejemplo.
Versículo 8. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Esta es la visión de la persona que es más madura en este caso. Dice el nuevo, pero mirad que esta libertad vuestra, la de poder comer carne, no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de los sacrificados a los ídolos. Dice el 11, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. Aquí vemos lo interesante de lo que está diciendo Pablo y evidentemente no es una cosa que indique que todos tengamos ahora que dejar de comer carne. En el contexto de la época, como había carne sacrificada a los ídolos y las personas que estaban habituadas a esto, en Corinto, por ejemplo, si ven a alguien que tiene conocimiento y que sabe que un ídolo nada es y no le importa comer esa carne porque para él no tiene ningún tipo de connotación, para esta persona lo tendría y a lo mejor comiendo esta carne pues harías una especie de sincretismo con los ídolos de la época y mezclándolo con el Señor y podría tener, por ejemplo, un error de doctrina, se podría contaminar, etcétera. Así que hay que tener cuidado con esto y ver también el contexto en el que habla Pablo. Este ejemplo aquí que vemos ahora, por ejemplo, en Romanos, que estamos viendo hoy, es parecido, aunque no significa que estén en el mismo contexto que en Corinto, ¿vale? Que estaba en Grecia. Por lo tanto, no podríamos decir que el ejemplo de Roma sea el mismo que vemos en el ejemplo de Corinto y que esté hablando de gente que comía legumbres por no comer carne, porque estaba sacrificada a los ídolos. No se sabe, es una posibilidad también bastante posible, pero no es algo que esté claro. Dice, el que come no menosprecia al que no come y el que no come no juzgue al que come porque Dios le ha recibido. Lo importante que Pablo explica es que como hermanos tenemos que apoyarnos los unos a los otros. La persona que se siente libre y que es más fuerte en la fe no tiene que menospreciar a la persona débil en este sentido. Sin embargo, también vemos como Pablo enfatiza que la persona que no come no tiene que juzgar a la que come. Así que esto va en dos sentidos. Por lo tanto, si un hermano no participa de algo por causa de conciencia, no debemos de menospreciarle ni pensar que somos mejores que ellos. Lo mismo se aplicaría en el caso contrario. Sin embargo, tenemos que recordar que, aunque seamos libres, no debemos de tomar esta libertad que tenemos en Cristo como ocasión para el pecado. Es lo mismo que ocurría también en Corinto. Así que también tenemos que saber que aunque podamos ser libres y seamos libres en Cristo, hay que también saber cuándo hacer ciertas cosas para no poder hacer que la persona pues peque por nuestro mal ejemplo, ¿vale? Importante también esto. 1 Pedro 2, 15 al 16 dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hayáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, recordando esto, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Esto también se podría aplicar de alguna manera a esto que estamos viendo aquí en Romanos. Gálatas 5:13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamado, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Lo mismo, el contexto es un poco diferente porque está hablando de la ley cristiana y la libertad del cristiano, pero también se podría aplicar a esto porque fuimos llamados a ser libres también, pero tampoco para utilizar esta libertad como ocasión para la carne, en el sentido de que podemos hacer que un hermano débil en la fe pueda caer, ¿no? O contaminarse. Luego también que es importante remarcar es la sabiduría que el Señor impuso a Pablo. En vez de Pablo de refutar al débil en la fe, entendiendo que lo que entra en el cuerpo no es lo que contamina, sino lo que sale del hombre, que es lo malo, que es lo que dijo Jesús en Marcos 7, 18 al 19, lo que hace es simplemente esperar un tiempo hasta que esta persona entienda o esta persona madure en la fe. Así que vemos como Pablo directamente no nos va a decir que su conciencia es mala y que no tienen que hacer este tipo de cosas y que son libres para este tipo de cosas. Vemos como Pablo tiene cuidado de estas personas que son nuevas en la fe. Esto es importante también para saber cómo tratar con las personas y cómo el Señor quiere que lo hagamos. Versículo 4. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Pablo hace énfasis en dejar claro que no somos nadie para juzgar a nadie. Tenemos que tolerar a los demás en este tipo de diferencias. Es por esta razón que Pablo dice, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme. Estas palabras implican que si para su amo el criado es acepto, no somos nadie para juzgar su posición. En este caso, por ejemplo, en el contexto, el de comer legumbres solamente. Pablo deja claro que el Señor, su amo, está con ellos aunque solo coman legumbres. Por eso dice, porque poderoso es el Señor para hacerles estar firme.
Así que vemos como si para el Señor ellos son aceptos, nosotros no podemos juzgarles. 5 y 6. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Aquí se toca el tema de la observación de algunos días, aunque hay disputa entre teólogos si se trata del sábado o no, y esto no está claro, puesto que también puede referirse a los días festivos judíos, incluso de ayunos, por ejemplo, que los recién conversos, por ejemplo, no celebrarían. Esto también podría causar motivo de diferencias entre judíos y gentiles conversos. Y una pequeña nota, algunos han llegado a decir que Pablo podría referirse a los días festivos de los paganos que ahora celebrarían como cristianos. Esto es algo que tenemos que tener en cuenta, que es una opinión que existe, pero es una idea que está fuera de lugar, puesto que Pablo no esposaría que los cristianos celebrasen fiestas paganas a falsos dioses o a demonios, como él mismo llama en 1 Corintios 10:20. En Gálatas 4, 8 al 11 dice algo muy interesante. Dice, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardéis los días, los meses, los tiempos y los años, me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Históricamente ha habido disputas entre judíos por disensión en días festivos. De hecho, algunos escritores del mundo gentil deshonraban el sabbat judío. Los romanos, por ejemplo, estimaban que el sabbat era un día en el que los judíos se aprovechaban para dejar de trabajar. Por eso dice, el que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. Los que piensan que Pablo se refiere específicamente al sabbat argumentan que los judíos, por ejemplo, celebraban el sabbat en la iglesia de Roma y mantenían la misma tradición de los sábados como el día de reposo. Por lo tanto, la disensión que habría, según esta corriente de pensamiento, sería entre los que pensaban que había que guardar el sabbat y los que entendían que el día del Señor tiene que ser todos los días, ¿no? Por ejemplo, en este caso sería posiblemente los gentiles conversos al cristianismo, ¿no? Los que piensan de esta manera resuelven este problema diciendo que la intención de Pablo era de concluir que si estás en Cristo, tanto celebres el Sabbat como celebres el Día del Señor todos los días. Si para el Señor se hace, tanto los unos como los otros están bien a ojos del Señor. Esto también recuerda las palabras de Pablo en Colosenses 2, 16 al 17, cuando dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Una pequeña nota también, el que come se puede interpretar también como el que no ayuna y el que no come como el que ayuna, aunque el contexto posiblemente hable de la abstención a ciertos alimentos, por ejemplo, del que solo come legumbres. Y un pequeño paréntesis que vamos a hacer ahora con el Sabbat y con los ayunos, es que es importante entender el concepto de, uno, los ayunos bajo la perspectiva judía y gentil, y dos, el Sabbat y los días festivos del calendario judío, con lo que Pablo estaba exponiendo aquí. A continuación vamos a hacer una pequeña introducción breve de los ayunos, porque en el judaísmo la práctica del ayuno era algo común. Por ejemplo, tenemos el caso de la parábola del fariseo y publicano, donde el fariseo ayunaba 2 veces por semana, en Lucas 18, 9 al 14. Otros ejemplos los encontramos en el ayuno de Moisés, de 40 días y 40 noches, en Éxodo 34, 28, el de Jesús, de también 40 días y 40 noches, en Mateo 4, y otros. También en el mundo gentil, algunos seguían algunas prácticas de ayuno basadas en el rechazo que tenían de la autocomplacencia que veían en el mundo y vivían vidas ascéticas de negación propia, como la de no comer carne nunca más. Séneca, por ejemplo, tenía esta práctica que adoptó de otros filósofos. Él dice que Sotión argumentaba que la persona se podría nutrir sin tener que derramar tanta sangre y que era cruel esa carnicería para la gratificación del apetito. Aquí podéis ver el texto completo si queréis aquí abajo en la letra pequeña. Y ahora, Sabbat y días festivos. Otro ejemplo es el de los judíos conversos que seguían observando la ley mosaica, inclusive la circuncisión, junto con el Sabbat y las festividades judías. Esto en sí no tenía ningún tipo de problema siempre y cuando no se intentasen justificar por las obras de la ley u obligar a los gentiles a judaizar o a mantener esos días festivos. Recordemos, como Pablo decía, que al fin y al cabo en Cristo todos éramos hijos de Dios y que la circuncisión importante para el Señor es la del corazón. Esto lo vimos en Romanos 2:28.
Por lo tanto, contextualmente no pasaba nada si eras judío y te circuncidabas. El problema siempre existía cuando se quería imponer estas prácticas a los gentiles conversos o cuando se traían falsas doctrinas como los de la circuncisión que vemos en Tito 1.10, Gálatas 2.12, Hechos 11.2 y Hechos 15.1, que decían que si no se circuncidaban no podrían ser salvos. Así que ahí es cuando viene el problema de este tipo de cosas que podría ocurrir en la época. Por lo tanto, vemos cómo hay que recibir al débil en la fe. El contexto de Romanos, si una persona viene con preconcepciones acerca de comida, sea por su pasado judío o gentil, no se debería juzgar ni pensar que eran inferiores. Hoy en día, si un hermano viene de un contexto donde no quiere comer carne por la razón que sea, no debemos de ir en contra de ellos. Por ejemplo, si a un hermano le apetece hacer el ayuno de Daniel toda su vida, no tenemos que contender con el recién converso. Ahora bien, si esta persona dijera que el que no cumpla el ayuno de Daniel no es un hijo de Dios, entonces ya estaría trastornando el evangelio y la sana doctrina, y eso ya se trataría de un error doctrinal y tema de contención para corrección en la iglesia. Espero que se haya podido ver también la diferencia y podéis comprender lo que intento decir. Seguimos, ¿no? 7 al 9 ahora, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Ahora Pablo nos dice que al fin y al cabo no vivimos para nosotros mismos, ni morimos para nosotros mismos. Esto indica el sentido de responsabilidad que tenemos delante de Dios por nuestras acciones. En este contexto, el amor los unos con los otros tiene que ser reflejado en nuestra conducta, porque lo que hacemos es siempre para el Señor y no para nuestro propio yo. Por eso dice, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Aquí Pablo expone la señoría del Señor Jesús y cómo es Señor de los vivos y de los muertos. Esto expande aún más el sentido de responsabilidad que tenemos ante el Señor. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Este versículo representa un descanso también para el cristiano, ya que si vivimos y morimos para Dios, toda nuestra mente tiene que ser siempre para el Señor. Entonces, las circunstancias de la vida no nos pueden afectar, ni los problemas tienen poder sobre nosotros, sino la poderosa, entre comillas, muerte tampoco tiene poder, como muchos pensaban, porque no hay aguijón en la muerte, fue destruido por Jesús, ¿no? En 1 Corintios 15:55. La victoria está en Jesús. Así que también se puede sacar esto de este versículo, pero principalmente está esta idea de saber que tenemos que estar ante el Señor, de que tenemos que servir al Señor y que tenemos también responsabilidad propia delante del Señor y tenemos que mirar por lo que mira el Señor, y esto incluye el amor los unos por los otros y no por nuestro propio yo o nuestra gratificación personal. Y una pequeña nota sobre la deidad de Cristo, que vamos a ver dos en este capítulo. Vemos, por ejemplo, en este versículo cosas que se han dejado algunas veces de lado, y es en el sentido de ver cómo Pablo una vez más deja claro que Jesús es Dios. Vemos como dice que Jesús es el Señor de los muertos y de los vivos, y esto es importante porque este título solo era de Dios. En Éxodo 3:15 dice, además dijo a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con el que se me recordará por todos los siglos. Que es justo lo que Jesús dice cuando le preguntaron sobre la resurrección. Dice lo siguiente en Mateo 22:31 al 33. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto la gente se admiraba de su doctrina. Así que Pablo nos dice que lo que hagamos sea para Dios, porque de la misma manera que va a ser nuestro Señor aquí, también lo será en la resurrección. Así que dice en el versículo 10, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo. Pablo ahora vuelve a enfatizar la idea que ha hablado en el versículo 3. En este caso ahora lo invierte. En primer lugar, ahora pone la persona que juzga, la débil en la fe, y después la persona que menosprecia, la fuerte. Aquí vemos la comparación entre los dos versículos, como en el 3, vemos el primero el que menosprecia, al que no come, que es el débil, así que el que menosprecia es la persona que es más fuerte, y luego como el que no come, que es el débil, que no juzgue al que come. Y ahora vemos aquí cómo lo invierte, ¿no? Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Así que creo que es algo importante a ver también, ¿no? Lo que Pablo está hablando aquí no es una cosa simple. El juzgar y menospreciar al hermano es algo muy importante que tenemos que tener siempre en cuenta. Es por esta razón que habla del tribunal de Cristo, ante el que todos compadeceremos. Y él mismo se incluye, evidentemente,
Por lo tanto, el juzgar o menospreciar al hermano es algo que no se debe tomar a la ligera. El concepto del tribunal de Cristo es algo de lo que Pablo menciona también en 2 Corintios 5:10, donde dice lo siguiente: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Seguimos en el versículo 11 al 12, porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. El versículo 11, Pablo hace una mención de Isaías 45:23. Pablo menciona la Septuaginta, aunque hace un cambio del verbo. Podéis ver ahí también las notas abajo, en lo que explico también con más detalle. Y también es posible que añadiera parte del versículo del capítulo 49, versículo 8 de Isaías, como ha hecho en otras ocasiones y como hemos visto en este estudio, que es algo que se hacía también en una práctica judía de la época. Cuando dice vivo yo, dice el Señor. Ahí también podéis ver la nota que he puesto al respecto. Aquí vemos Romanos 14:11, vemos aquí Isaías 49:18 e Isaías 45:23. Así que vemos la primera parte: vivo yo, dice el Señor. Aquí vemos vivo yo, dice Jehová, en Isaías 49:18. En griego, en la Septuaginta también es curios en las dos palabras. Y luego la segunda parte que dice: ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, que es lo que dice aquí en Isaías 45:23, la segunda parte, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Así que dice: de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Aquí se vuelve a ver el énfasis que Pablo hace de la responsabilidad individual de cada persona delante de Dios por los actos que hacemos. En este contexto, el juzgar o menospreciar al hermano. Y otra nota que tenemos aquí, la segunda, sobre la deidad de Cristo. Súper importante lo que viene aquí a decir Pablo, porque es otra mención que hace en el mismo capítulo, ¿no? Y vemos cómo esta cita de la que Pablo menciona ahora mismo alude a una cita que se hace a Dios en Isaías sobre un evento que pasará en el futuro. En este caso, Pablo lo hace con relación al tribunal de Cristo y atribuye este acto por el cual toda rodilla se doblará y confesará a Dios también a Jesús, importantísimo. Y esto es algo que también Pablo hizo en Filipenses 2:10-11, donde dice lo siguiente: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Importante lo que hace aquí Pablo: vuelve a aplicar este tipo de acto relacionado con el Señor a Jesús una vez más para demostrar la deidad de Cristo en sus escritos. Versículo 13. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Pablo concluye que tenemos que dejar estas prácticas pecaminosas de juzgar al otro. Es más, lo extiende diciendo que podemos ser tropiezo y hacer caer al hermano. Pablo pone un claro énfasis en que nuestras acciones pueden hacer al hermano mal. Esto no implica solamente el que le pueda sentar mal nuestra acción, sino, como veremos después en el versículo 15, también puede causar que se pueda perder. Esto es algo que hace pensar que el énfasis es más enfocado al débil, pero tampoco se puede descartar que pueda afectar al más fuerte en la fe al sentirse siempre juzgado. Todo esto en sí representa algo grave, por eso tenemos que ser más reservados a la hora de expresar nuestras opiniones en temas como estos. Tenemos un ejemplo claro de lo que es hacer tropezar a un pequeño para el Señor. Importante también porque no solo habla de niños, sino de los demás, porque tenemos que ser como ellos. En Mateo 18:1-6 dice: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Y eso también me hace a mí pensar que vale la pena recordar las palabras de Pablo en 1 Corintios 3:1-3, como habla a los de Corinto y les dice que son carnales, que no pudo hablarlos como espirituales, sino como niños en Cristo. Pablo explica que les tuvo que dar leche y no vianda, lo cual no era lo idóneo porque ya deberían estar comiendo vianda, ¿no? Sin embargo, también nos enseña cómo debe de existir un trato diferente entre los nuevos hermanos que necesitan la leche espiritual y los que llevan más tiempo, que necesitan la vianda. Así que también podemos ver ese tipo de separación y distinción también a la hora de enseñar, ¿no?
Versículo 14, yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, más para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. En esta primera parte del versículo parece que Pablo está hablando de de lo que el Señor le ha revelado personalmente, ¿no? Se podía inducir esto en Gálatas 1:12 o también en 1 Corintios 11:23, o dos de las palabras directas de Jesús que él había escuchado, por ejemplo, las de Marcos 7:15, Mateo 23:25 al 26. Dice lo siguiente, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, esto es lo que contamina al hombre. Estas palabras pueden ser posiblemente las que Pablo estuviese haciendo alusión, que también vemos en Mateo 23:25 al 26, un caso parecido. Así que podéis leerlo y parar la pantalla y leerlo con detenimiento. Dice más, para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pablo vuelve a decir que no pasa nada si hay gente que piensa que algo es inmundo, con tal de que esto no lo hagan como una doctrina para imposición. Esta implicación la vemos, por ejemplo, en 1 Timoteo 4:1-5, donde dice lo siguiente, pero el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse, si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Es por lo tanto muy importante entender lo que dice Pablo, porque está diciendo que no es malo decir que no quiere comer algo por conciencia o por lo que pueda pensar una tercera persona. Sin embargo, esto no significa que de esta opinión puedas hacer ahora una norma o doctrina por la cual condenes a las otras personas porque no hacen lo mismo que tú quieres, ¿vale? Esto es importante también tenerlo en cuenta. Versículo 15, pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor, no hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Aquí vemos la severidad de juzgar, de ir por encima y de señalar con el dedo en cosas que no son importantes. Es por esto que Pablo repite, ¿quién eres tú que juzgas? 2 veces en esta sección y cómo pone el ejemplo del tribunal de Cristo, para que veamos la severidad de nuestras acciones contra los hermanos, especialmente los niños en Cristo, aquellos que él llama los débiles en la fe. Por eso dice, pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. Recordemos el amor que teníamos como deber los unos a los otros, que acabo de mencionar en el capítulo anterior, en el 13:8, y cómo esto representaba el cumplimiento de la ley. Ahora Pablo nos está recordando que si por causa de algo arbitrario como la comida contristas a otro hermano, entonces ya no andas conforme al amor. Dice, no hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. La conclusión es que podemos hacer que un hermano por el que Cristo murió se pierda. Esto es algo que nos debe hacer reflexionar 2 veces antes de dar nuestra opinión en cosas insignificantes. Esto también lo vemos con el ejemplo de 1 Corintios 8:11 sobre lo sacrificado a los ídolos. En esta ocasión, Pablo habla de cómo lo sacrificado, aunque no sea nada malo para una persona con conocimiento de la verdad, aunque justo advierte al principio que el conocimiento envanece y el amor edifica, importante también esto, que no hay que dejarlo pasar por alto. Sin embargo, dice que por causa de la conciencia del hermano débil, no debemos de hacerlo. La razón es porque para ellos esa vianda sigue siendo sacrificada a los ídolos. Por eso dice, comen como sacrificado a los ídolos en el versículo 7. Y esto les puede estimular a comer a lo sacrificado a los ídolos, en el versículo 10. Es por esto por lo que Pablo dice lo siguiente al final. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra tus hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Vale la pena volverlo a leer. Y ahora también es muy importante ver las palabras que Pablo utiliza a la hora de decir se pierda, porque la palabra que Pablo utiliza en griego es apolimi, que significa hacer perder, destruir, matar, perder, perecer, perderse, morir. Por ejemplo, en el caso de Pablo, en sus escritos, apolimi es utilizado un total de 12 ocasiones. Aquí los ejemplos de su uso, sin contar evidentemente con la de Romanos 14:15 que acabamos de ver. Os he puesto en amarillo el significado de la palabra como ha sido traducido en español y podéis leerlo para que veáis el significado que tiene tan fuerte y las implicaciones que también tiene esto, junto con lo que viene a decir ahora aquí en Romanos y también lo que hemos visto en 1 Corintios 8. Las similitudes en las palabras de Pablo en el caso de Corinto y Roma son muy parecidas también. En las dos hablan del ser tropiezo a un hermano,
de esta posibilidad de los débiles en la fe también y de hacerles perder, esta posibilidad de hacerles perder. En las dos ocasiones, Pablo utiliza las mismas palabras en griego. Puedes parar la pantalla y leer los versículos con tranquilidad. Pablo, por lo tanto, amonesta fuertemente a aquellos que son maduros o que ya deberían de serlo, a que sepan cómo actuar con amor con los hermanos débiles en la fe. Esto significa que como cristianos debemos tener una responsabilidad a la hora de tratar con los nuevos en la fe y no serle causa de tropiezo. Recordemos las palabras de Jesús en Marcos 9:42. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Y en Lucas 17:1-2 dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Una pequeña nota: algunos dicen que el perder, que aquí habla Pablo en este versículo 15, se habla de la devastación del crecimiento espiritual de la persona. Sin embargo, la palabra utilizada por Pablo, que hemos visto, apolimi, no tiene este tipo de connotación, a no ser que se entiendan ciertos tipos de presuposiciones teológicas antes de analizar la palabra en su contexto particular, en este capítulo, por ejemplo, en el libro de Romanos también, en los escritos de Pablo en particular, y también el consenso bíblico en general. Así que también recordemos que tenemos que ver todo cómo se aplica para sacar este tipo de conclusión y no ir con presuposiciones teológicas antes de analizar un texto, ¿vale? Versículo 16 al 19, no sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Aquí el bien no está claro a lo que se refiere, pero lo más seguro es que el bien sea la libertad en Cristo y que nuestra libertad en Cristo, de poder comer esto o aquello, por ejemplo, no haga que el nombre de Dios sea vituperado por hacer tropezar a los pequeños o a los débiles en la fe también. Pablo recuerda que el reino de Dios no se trata de cosas triviales como la comida o la bebida, sino de cosas importantes como la justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Algo que va en contra de los principios del mundo y de los problemas que ocurren en lugares donde el amor de Dios representado por sus siervos no existe, porque carecen de este amor. Luego dice, porque el que en Cristo sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Hacer lo que es del reino de Dios es lo que agrada a Dios y es una muestra de que servimos a Cristo. Y es también algo que sirve de aprobación por los hombres. Por lo tanto, Pablo nos insta a seguir a lo que contribuye a la paz y la edificación mutua entre hermanos. Esto es importante porque acaba de hablar de cómo nuestro juzgar o menospreciar puede hacer que esta edificación se pierda. Es por esto por lo que Pablo utiliza los términos de edificación y de destrucción, algo muy importante que se debe de considerar para poder comprender lo profundo de lo que se habla aquí. Versículo 20 al 21, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida, todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otro con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. Dice, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. La obra de Dios es una de las expresiones en las que no existen un acuerdo generalizado. La opinión más extendida es que se trata de la obra de Dios en cada cristiano. Sin embargo, otros dicen que habla de la cruz. La expresión, por ejemplo, obra de Dios como tal aparece solamente en Juan 6:29, aparte de esta ocasión aquí. Como vemos aquí, esta es la obra de Dios. Así es el griego que se utiliza en Juan 6:29 y aquí veis una comparativa de los dos versículos en griego para que veáis que son exactamente las mismas palabras, ¿vale? Aquí veis las dos que se utilizan para que veáis que es la misma expresión, palabra por palabra, que ocurre dos veces en la Biblia, una vez en Juan 6:29 y la otra en Romanos 14:20. Sin embargo, el contexto también puede referirse a destruir a la persona que podemos hacer pecar, por lo que dice en el versículo 15, recordemos, ¿no? Cuando dice, no hagas que por la comida tuya se pierda aquel porque en Cristo murió. Luego dice, todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. Pablo vuelve a repetir, como todo es limpio, pero lo que no es bueno es que a causa de nuestro conocimiento hagamos tropezar a los débiles. Es por esto que dice que es tan bueno no comer carne, ni beber vino, ni nada que haga tropezar al hermano.
Pero la pregunta que nos podríamos hacer es, tenemos un hermano nuevo que por su pasado beber vino indicase que sea algo inmundo, entonces no bebamos vino delante de él. Tenemos un hermano nuevo que por su pasado el comer carne representaba algo malo, entonces tampoco comamos carne delante de él para no hacerle tropezar. ¿Somos libres para comer carne? Sí, pero tenemos que utilizar la sabiduría, porque el amor es lo que edifica y el conocimiento envanece. Tenemos el conocimiento de que podemos hacer algo, pero tenemos que poner el amor por encima del conocimiento. Versículo 22 y 23, tienes tu fe, tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Cuando dice tienes tu fe, una vez más Pablo hablando para el interlocutor, ¿no? Aquí no se refiere a fe salvífica, sino se puede referir uno a la persona fuerte en la fe en comparación con la débil en la fe, del versículo 1 que hemos visto antes, o 2, a la persona que tiene una convicción o confianza fuerte en un principio. En este caso, Pablo estaría diciendo que si tienes una fuerte convicción, tenla contigo mismo delante de Dios. En otras palabras, manténla con Dios y no hagas tropezar a los demás. Pero por lo que viene a decir después, bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe y todo lo que no proviene de la fe es pecado, también parece indicar que si tenemos una convicción también la debemos de llevar a cabo, si no podemos también incurrir en pecado. También la persona que tiene esta convicción es, por tanto, bienaventurada. Por eso dice, bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pues en el caso de la comida, de este ejemplo, sabe que realmente este tipo de comida no le contamina. Sin embargo, la otra persona que duda, que no tiene una convicción clara y que la comida, por ejemplo, le puede ser ocasión para caer, por lo que representa para esta persona, entonces esta persona que no tiene una convicción ahora es condenada y peca por hacer algo sabiendo que puede ser algo que a su conciencia sea algo malo, ¿vale? Así que vemos aquí esta diferencia que también hace Pablo. Y bueno, con esto concluye el capítulo de hoy. Vamos a ver el resumen de lo que hemos visto. Básicamente hemos visto que no tenemos que contender con los hermanos débiles en la fe en lo que concierne a cosas que no son pecaminosas o que son triviales, como por ejemplo la comida. El Señor está tanto con ellos como con los hermanos fuertes en la fe. Todo lo que hagamos lo tenemos que hacer para el Señor, sea que celebremos fiestas, guardemos días de ayuno y ceremonias, en el caso de los judíos conversos, por ejemplo, o no, ¿no? Recordemos que como vivimos y morimos para el Señor, tenemos que ser de Él en todo momento, sabiendo que Él es nuestro amo y que Él nos va a juzgar. No debemos, por lo tanto, juzgar al hermano ni pensar que somos mejores o superiores a los demás. No debemos de poner tropiezo a los hermanos y, por tanto, si algo les puede ser ocasión para caer, no debemos de hacerlo, porque si no, no demostramos amor, que es lo que tenemos que hacer como cristianos, el deber que tenemos todos cristianos que mantener siempre con el Señor. Esta es la deuda que todos tenemos como cristianos, porque si no podemos hacer que aquel por quien Cristo murió se pierda, y ya hemos visto las implicaciones de esta palabra en su contexto. Así que con esto, hermanos, terminamos el episodio de hoy. Espero que haya podido ser de ayuda. Como siempre, si tenéis alguna duda o alguna pregunta, me podéis mandar un mensaje y yo os responderé. Podéis poner un comentario o mandarme un email y yo os responderé con mucho gusto. Muchas bendiciones y nos vemos la semana que viene con el capítulo 15.